Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que definitivamente ha capturado la atención de muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, sus recientes disculpas y, lo más intrigante, la esperada respuesta de Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes han estado preguntando, comentando y especulando sobre esto, así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que se sabe hasta ahora, analizando las declaraciones y lo que podría significar para ambos. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rapidísimo y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que vamos al lío. Como les decía, la trama se complica y se pone muy interesante. Can Yaman, esa estrella turca que ha conquistado corazones a nivel mundial, se ha visto envuelto en una situación que ha requerido una disculpa pública. Y no cualquier disculpa, sino una que ha sido analizada al detalle, buscando entre líneas lo que realmente quiso decir. Pero lo verdaderamente jugoso de esta historia, y lo que ha puesto a todos con la antena parada, es la reacción, o mejor dicho, la no reacción inicial de Demet Özdemir. Demet, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci y con quien se le ha relacionado sentimentalmente en el pasado, es una figura clave en esta narrativa. La expectativa por su respuesta era enorme y entenderán por qué cuando profundicemos en los detalles. Fue una disculpa sincera. ¿Qué motivó esta disculpa? ¿Y qué significa todo esto para la relación, ya sea amistosa, profesional o algo más, entre Can y Demet? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy, basándonos en la información que ha salido a la luz y en los comentarios que han generado estas personalidades en las redes sociales y los medios. Hemos estado siguiendo de cerca las noticias sobre Can Yaman, y la situación que ha llevado a estas disculpas es algo que merece ser contado con calma. Sin entrar en detalles que puedan ser demasiado escabrosos o especulativos, podemos decir que Can se vio en una situación donde sintió la necesidad de retractarse públicamente de ciertas declaraciones o acciones. En el mundo de la fama, donde cada palabra y cada gesto son observados por millones de personas, es crucial saber manejar estas situaciones. Y cuando hablamos de Can Yaman, estamos hablando de un fenómeno, un actor que ha traspasado fronteras y cuya imagen pública es muy cuidada, o al menos, así suele ser. Los rumores y las habladurías siempre han rodeado su vida personal y profesional, pero esta vez, parece que las cosas llegaron a un punto donde una disculpa era inminente. Ahora, hablemos de la disculpa en sí. Se dice que Can emitió un comunicado o hizo unas declaraciones específicas pidiendo disculpas. Lo importante aquí es analizar el tono y el contenido de esa disculpa. ¿Fue genérica o se refirió específicamente a lo sucedido? Las fuentes cercanas y los medios turcos han interpretado estas disculpas de diversas maneras. Algunos sugieren que fue un acto de humildad y responsabilidad, mientras que otros lo ven como una estrategia mediática. Lo cierto es que al ser una figura tan influyente, cualquier movimiento de Can tiene repercusiones. Y si esta disculpa estaba relacionada de alguna manera con Demet Özdemir, la expectación se disparaba. Y aquí es donde entra la parte que todos esperaban, la respuesta de Demet Özdemir. Cuando dos personas tan queridas y con una química tan palpable en pantalla, como lo fueron Can y Demet en Erkenci, se ven envueltas en situaciones que involucran disculpas, la curiosidad del público es natural. Se rumoreaba que la disculpa de Can podría estar directamente relacionada con algo que afectaba a Demet, o que se refería a un malentendido entre ellos. Por eso, la reacción de Demet era crucial. ¿Respondió de inmediato? Lo hizo de forma sutil a través de sus redes sociales, o quizás con unas breves declaraciones a la prensa. O quizás la respuesta fue precisamente la falta de respuesta. A veces el silencio dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cada movimiento de estas dos estrellas, se volcaron en buscar la reacción de Demet. Se han publicado innumerables artículos y comentarios especulando sobre su postura. Algunos decían que Demet estaba molesta, otros que estaba comprensiva, y muchos más que estaba simplemente ignorando la situación. La verdad es que en el mundo de la fama, a veces la presión mediática es tan grande que las celebridades eligen distanciarse o manejar las cosas de manera muy privada. Vamos a analizar las posibles implicaciones de todo esto. Si la disculpa de Can fue dirigida hacia Demet, esto podría indicar que hubo un conflicto o un desacuerdo que ellos intentaban
Solver o quizás que Khan quería aclarar su posición ante ella y el público. Si Demet respondió de alguna manera, ya sea verbalmente con un like en una publicación, o incluso con un silencio prolongado, esto nos daría pistas sobre la naturaleza de su relación actual. ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay resentimiento? O quizás todo esto es parte de una estrategia para mantener el interés público en ellos, individualmente o como pareja ficticia. Es importante recordar que las relaciones entre figuras públicas a menudo son objeto de escrutinio y, lamentablemente, de mucha especulación. Lo que parece ser un asunto personal puede convertirse rápidamente en un tema de debate nacional e internacional. Can Yaman ha demostrado ser un actor con una personalidad fuerte y a veces controvertida, pero también con un gran carisma que le ha ganado una legión de fans. Demet Özdemir, por su parte, es conocida por su elegancia, su talento y su habilidad para mantener una imagen pública impecable. La dinámica entre ellos siempre ha sido fascinante, y esta situación de disculpa y respuesta solo añade una nueva capa de intriga. En muchos casos, las disculpas públicas surgen después de que los famosos han dicho o hecho algo que ha sido malinterpretado, o que ha ofendido a alguien. Y en el caso de Khan, dada su presencia en redes sociales y su vida pública activa, no es de extrañar que haya habido momentos en los que se haya sentido en la necesidad de clarificar sus acciones o palabras. La clave está en cómo fue percibida esta disculpa y, sobre todo, cómo fue recibida por Demet. Si nos basamos en los rumores y lo que se ha publicado, parece que la respuesta de Demet Özdemir no fue una declaración contundente, sino más bien una actitud de aparente indiferencia o de no querer involucrarse públicamente en el asunto. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, Demet podría estar queriendo mantener su paz y privacidad, y evitar alimentar aún más la controversia. Por otro lado, su silencio podría ser una forma de decir que no considera que haya nada grave que requiera una respuesta de su parte, o que prefiere resolver los asuntos en privado. También existe la posibilidad de que ella haya respondido a Khan de forma privada, y que esa comunicación no haya salido a la luz pública. En el mundo del espectáculo, no todo lo que sucede se hace público y a veces, lo que vemos en los medios es solo la punta del iceberg. Otra interpretación de la falta de respuesta visible de Demet podría ser que, aunque la disculpa de Khan fuera importante para él, quizás no tuviera un impacto directo o significativo en Demet que requiriera una declaración pública. O tal vez simplemente ella ha aprendido a filtrar el ruido mediático y a concentrarse en su carrera y su vida personal sin dejarse afectar por cada rumor o cada declaración. En cualquier caso, su silencio estratégico ha sido, irónicamente, la respuesta que muchos esperaban, porque les ha permitido seguir teorizando y discutiendo el tema. Es fascinante cómo, a veces, la ausencia de una reacción puede ser tan potente como una declaración enfática. La expectativa de la respuesta de Demet Özdemir ha creado su propio drama, y su decisión de mantenerse al margen, o de no ofrecer una reacción pública clara, ha mantenido viva la conversación. Esto demuestra el poder que tienen estas dos personalidades en la industria del entretenimiento y cómo su relación, sea cual sea, sigue siendo un punto de interés para el público. En resumen, tenemos a Can Yaman emitiendo unas disculpas que han sido objeto de análisis, y una de Demet Özdemir que hasta ahora no ha dado una respuesta pública directa y contundente. Esto deja el terreno abierto a la especulación y a diversas interpretaciones sobre la relación entre ambos, la naturaleza de la situación que llevó a la disculpa y el estado actual de su vínculo. Lo que sí es seguro es que esta historia sigue dando de qué hablar, y el público está ávido de más detalles. Y hasta aquí llegamos con el análisis de hoy sobre Can Yaman y la esperada respuesta de Demet Özdemir. Espero que esta inmersión en los detalles les haya resultado intrigante e informativa. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen ustedes sobre las disculpas de Khan? ¿Y cuál creen que es la razón detrás del silencio de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos que también sean fans de estas estrellas, y lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.